Y cuando vi ayer es que Uribe precisamente sabe cómo hablar, dónde hablar y cómo hablar. Tiene memoria fotográfica. Entonces él sabe una cantidad de datos. Y eso lo respetan más. De hecho, así terminó la clase, por eso empezó así la clase. Con eso terminó y es la manera como se comunica. Cómo mueve las manos, cómo mueve su cuerpo. Nada más, y bien inclusive se puede relacionar con la película que ganó el Oscar, que fue El discurso del rey. Quiero que se vean esa película. Yo también me la voy a ver. ¿Y cómo se llama? No, la película, yo digo como la película. Pero podemos conseguirla cada uno. Pero no sé si a esta hora, a las 7. A las 7 lo prestan. Listo. Está bien. Entonces, el discurso del rey es cómo debe ser el comportamiento de un presidente, de un rey. Maquiavelo decía cómo se debía comportar el rey, precisamente de alguna manera una imagen que debe tener, aunque él lo decía para de más de 200 años, si no estoy mal. Por favor, presten atención. Entonces, la manera como comunica tiene precisamente una fuerza para atraer votos. Y yo creo que uno de los problemas que tuvo Antanas Mockus fue precisamente eso. Porque es que él comunica de una manera que mucha gente no lo entiende. Yo le puedo entender algunas cosas porque yo sé de filosofía, otras de pronto me perdía. Pero una persona que no sabe de filosofía o una persona que le gusta que hable rápido y claro, con palabras precisas, que no esté extendiendo pues las frases, pues se va a molestar porque, uy, no, un presidente así. Entonces uno piensa que el presidente se debe elegir es dependiendo de su manera de hablar. Ahora, realmente es la manera como habla el presidente o la manera como actúa, aunque al hablar también es una manera de actuar. Pero, o es la manera como plantea y monta su programa, como realmente realiza su programa. ¿Ustedes qué piensan de eso? Yo digo que poder está en la palabra. Por eso la la lectura que usted inició, ahí dice que dale, léelo. De eso se trata. Aristóteles creía que un discurso creativo era esencial para convencer a los ciudadanos de la importancia de su participación en los asuntos públicos. El propio filósofo enseñaba a sus estudiantes cómo desarrollar y presentar discursos de forma persuasiva y efectiva con el fin de influir en la vida pública. Exacto. Profesora, yo pienso que Antanas Mockus en el tiempo de las elecciones se dejó llevar, se dejó afectar por las emociones. Entonces, más que todo no pensaba con los otros, sino que era con las emociones. Y en eso llegan y tanto me llevaron una ventaja. Que ellos aislaban lo que eran sentimientos y emociones y pensaban era con la razón. Ahí vamos a ver ahorita precisamente, y creo que ya podemos empezar con el documento, y es cuando se habla de la ¿qué es? Comunicación transaccional. Y es que utiliza el estado del yo. Es precisamente, en la comunicación siempre hay, está el estado del yo comunicándose. Entonces hay diferentes estados del yo, pero ya vamos a llegar a eso. Primero cojamos el documento y empezamos a leer.
porque no puede tiene la O sea, ¿cómo que? Vamos en la página 58, el segundo párrafo. Bueno, ¿quién me va a leer hoy? Segundo párrafo de la página 58 que dice, refiriéndonos a los atributos claves de la cultura organizacional indica que son 4. Primero, los valores, filosofía y creencias compartidas de la actividad de la organización que ayudan a los miembros a interpretar la vida organizativa y están frecuentemente plasmados en eslogans. Recuerda lo que estábamos hablando precisamente de la comunicación organizacional, ¿sí? Y es que, bueno, tiene 4, aquí dice, claves para entender precisamente la comunicación organizacional. Entonces, los valores, filosofía y creencias compartidas de la actividad de la organización, que ayudan a los miembros a interpretar la vida organizativa y están frecuentemente plasmados en eslogans. ¿Se acuerda de los eslogans que habíamos hablado la otra vez? Los de Nike, Vamos a ver. los de Coca-Cola, los de Águila y el de acá, por ejemplo, vos decías que Ocaña de alguna manera es para que paguen impuestos. Sí, ¿Por qué? porque eso está en la alcaldía y yo he entrado allá y eso estimula. Y en Cali también esa palabra, pues no sé si estoy equivocado, pero creo que salió de Cali. Porque también de la ciudad de Cali ese eslogan, la tomaron de aquí. Entonces decirle sí es crear un sentido de pertenencia, es lo que quieren. Y precisamente acá en las organizaciones lo que quieren es que empiecen a tener un sentido de pertenencia y por eso tienen unos valores particulares, que son plasmados a través de eslogans, ¿cierto? Segundo, los héroes, miembros de la organización que mejor personifica los valores sobresalientes de la cultura. Entonces, por ejemplo, un señor como Antanas Mocus no vendría siendo un héroe para toda una población colombiana, porque es que él no representa, que no personifica los valores sobresalientes de la cultura. ¿Cuáles son los valores sobresalientes de la cultura colombiana? No, que sea católico, obviamente. La religión católica, los valores de la religión católica. Que vaya de la mano con el ejército. El respeto. ¿Qué más? ¿Cuáles son los valores más predominantes en la cultura colombiana? ¿Cuál? Los católicos, el respeto, la paz. No, aquí no. Eso es el querer. Queremos de todas. ¿Cómo? valores y principios. Pero ¿cuáles exactamente? La valentía, el combate. La valentía, el combate. El combate es muy de la mano, ¿sabes? Que si somos un país que está en guerra contra el país. Lo que decía su compañero tiene que tener manos firmes, tiene manos firmes y por eso muchas personas aquí en Colombia lo querían mucho, y no lo rechazaban, y la mano firme con los grupos insurgentes. Entonces, mire, la autoridad, los valores religiosos, ¿qué más? El respeto, dijeron por acá. Pero porque tiene solamente que empezar como los valores como negativos, están diciendo cosas como los combates, la valentía, todo eso, ¿me entiendes?
ver con la guerra y porque no desde la economía también es la cultura. ¿Cómo es las diferentes grupos indígenas? Eso representa la cultura. Pero estamos hablando de valores específicos. En este caso, un valor específico puede ser el de los valores religiosos, los valores autoritarios. Entonces, la amnistía se aplica a varios, porque puede ser para varias cosas. Sí, exacto. Afrontar situaciones difíciles, como las inundaciones del año pasado. Entonces, por favor, presten atención. Entonces, un señor como Altana no es el héroe, ni es la representación de los valores predominantes en Colombia. Primero porque ese no cree en Dios o en la religión cristiana, creería yo más en la religión y en la institución cristiana, no cree en esa institución. No cree en esa institución y es la institución que predomina aquí en Colombia. Yo creo que muchas veces la religión cristiana está por favor, la religión católica está por encima que la religión de la institución política. Entonces eso representa los valores. Tampoco representa la autoridad porque puede verse como una persona muy mansita, muy tranquila, no es el que tiene, no utiliza inclusive sus manos, la manera como habla no es como la de que tiene poder. No, pero O por ejemplo, Lleras también. profe, él una vez dijo que él no iba a negociar, sino que iba a sacar a la fuerza a los secuestrados. Eso tampoco le gustó al país, porque cogen y matan a los secuestrados en una operación militar. Sí, también. O la autoridad que impone no es la autoridad que acorde a los valores predominantes en la cultura colombiana. Pero yo sí pero por ejemplo, que a este país le ponen que, por ejemplo, comer a un héroe, por ejemplo, a Uribe, que le comer a un hombre que creó el paramilitarismo. ¿Quiénes fueron las personas que acabaron, que mataron, que destrozaron, que no se hacían, que botaban la cabeza, que se hacían torturas terribles a sus compañeros? También que cogían a Uribe, personas que vino a que eran nazizadas, ¿verdad? Para, por ejemplo, saber la vida íntima y privada de los demás. Eso sí nos gustaría. Yo creo que nosotros estamos en un mundo equivocado. Yo no prefería que un presidente fuera esa persona que pudiera hablar, sino aquella persona que pueda hacer el bien por mi país, que buscara la paz, que buscara otras cosas. No, yo pienso que es bueno porque obviamente la persona se conoce por cómo se comunica y cómo se expresa a los demás, pero debemos de saber cómo tiene que buscar una persona esas dos cosas, que se sepa expresar, pero que también tenga las capacidades necesarias para gobernar un país. No se trata de venir, robar, matar, crear grupos que acaben con la comunidad, porque nosotros estamos cegados que Uribe no, porque es que Uribe puso el subsidio y la gente pobre como él necesita, por eso vota. Y él no sabe que tanto se amó más porque el que estaba apoyado por Uribe, la gente se cegó por eso, pero pregunten ahora, tú crees en Uribe, ahora la gente ha cambiado después de tantas cosas a reducir que han salido de él. Tanto se puede decir Uribe, yo no comparto él, que la gente diga, no, yo voto porque él habla bien. Porque yo vengo de un municipio donde la mayoría se come a la gente con palabras, pero siempre salen de la alcaldía presos, porque vienen a robar. Entonces no creo que simplemente uno debe escoger a la alegría, sino gente que sepa actuar. Entonces, ahí, en esta sociedad de la era de la información, y de la imagen. Yo digo una vez, porque algo con respecto a lo que la compañía aquí de Cesarla, ¿por qué eso ha generado tantas controversias? ¿Por qué ha influido tanto en el país? O sea, ¿por qué motivo hicieron eso? Obviamente eso de una compañía que lo hizo libre. ¿Y por qué hay tantas controversias por eso? Lo voy a repetir. ¿Es una pregunta? ¿Sí? ¿Por qué hay tantas controversias? Porque se supone que uno tiene una vida privada y debe quedarse ahí privada. Cuando uno precisamente le están la vida privada, pues, ¿cómo te diría yo? Parece eso desastroso. Lo que te decía yo con los realities, que vos eras la que me preguntabas, creo, en la primera clase con los realities.
que Milán Kundera decía que estábamos en el holocausto permanente y era porque no teníamos privacidad. Eso era lo que hacían en los países como Praga, por ejemplo, en Alemania, en Rusia. Entonces nadie podía tener sentimientos y una intimidad. Y eso a mí particularmente me parece desastroso. Porque es que todos tenemos algo que simplemente queremos que se quede allí, en lo privado. Y no lo hacemos público. Ahora, los niveles precisamente del Estado, es porque entonces se está conociendo que están planeando los enemigos, en este caso los contrincantes de Álvaro Uribe Vélez, y él actúa dependiendo de lo que sus amigos iban a hacer, sus enemigos iban a hacer. Entonces tenía toda la información, claro, todas sus acciones durante todo el gobierno eran las adecuadas porque él decía, me va a meter a mi primo a la cárcel, a un primo que ha venido conmigo trabajando durante años desde la gobernación de Antioquia. Pues entonces voy a empezar a acusar a todos los magistrados. Si no se me va los magistrados. Voy a empezar a ver cosas de su vida privada. Entonces cuando ven cosas de su vida privada, dicen, este tipo ya va a sacar tal documento en tal parte, ya sabe todo. Y como sabe todo, entonces Álvaro Uribe sabía por dónde atacar. Y eso me parece desastroso para un país. A mí particularmente me parece, pero pues, no sé qué piensan ustedes. La idea es que generemos opinión pública. Puede que algunos digan que no es tan desastroso, que se debe hacer A mí ninguno de los dos me parecía algo para la Constitución. No había un candidato que ninguno. Pero Petro era como el más ideal para la manera de pensar y por favor. Bueno, a mí me parece que, o sea, es muy difícil que haya un presidente correcto porque cada quien tiene intereses propios. Es muy difícil porque uno quiere hacer bien, pero además tiene sus intereses propios y si a uno no le conviene, si a uno, o sea, le va a afectar eso, entonces para que no lo hace porque le va a afectar le repercute a la persona. Y en este país como es, puede que la persona vaya con muy buenas intenciones, pero hay muchas personas que son malintencionadas y dañan a los que, porque este país es así. Uno puede ir con buenas intenciones, pero no falta que le hagan algo y lo vuelvan también malo, o sea, le dañen las intenciones que tenía. Es muy difícil eso. Eso falta de carácter, porque si uno mira a Nelson Mandela lo metieron en la cárcel, lo trataban como un delincuente, y él nunca cambió la manera de pensar. Ahora, ahí es donde uno se choca. Yo le preguntaba cuáles son los valores predominantes de Colombia, porque es que cuando uno habla de carácter, muchas veces lo confunde con la violencia, muchas veces lo confunde con las acciones violentas violentas simbólicamente o violentas físicas. Entonces, ahora, ¿qué es el carácter? Alguna vez discutía con una amiga y me decía, es que yo tengo mucho carácter, pues, porque yo le decía, estás peleando tanto. Entonces, es que yo tengo mucho carácter. Yo le decía, pelear es tener carácter. Realmente eso es tener carácter. Entonces es la idea que tenemos, precisamente es tan importante entender el contexto para poder entender una comunicación, y ahí en el documento lo dice, ustedes y ya vamos para allá. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Es que en una organización, en la comunicación organizacional, entonces hay unos valores, pero también deben haber héroes que representen estos valores, ¿sí? Entonces, por eso se elige a ciertas, que digamos, no se puede elegir una persona que tenga un problema físico en el rostro para un comercial de CoverGirl, porque no representa precisamente los valores o de manufacturing, que es ser una mujer bella y perfecta. ¿Sí? Entonces es dependiente.
los héroes tienen que representar los valores organizacionales. ¿Listo? Sí, la idea de preguntarles de política es que, digamos, empecemos a generar opinión. Pero quienes crean, quienes quieran votar, cuál es su tendencia política, eso es necesario. ¿Qué más? Dice, tercero, los ritos y rituales, las ceremonias que los miembros de la organización realizan para celebrar y reforzar sobre los valores y héroes de la vida organizativa. Entonces hay ciertos ritos. ¿Qué me podría decir un rito de alguna organización? Que represente los valores y que esté también el héroe. Por ejemplo, Max Factor, un rito, ¿cuál puede ser? Esta organización tan grande, que está representada por una Max Factor por Claudia Schiffer. Cuando promocionan de pronto un producto nuevo o algo y convocan una cantidad de gente para un pensamiento propio. Por ejemplo, las fiestas que se hacen, Victoria Secret, ¿cuáles son las sedes? Por ejemplo, el hacen un show que sale en pasarela. el ritual, ¿cuál que se hace? Un ritual poderosísimo, increíblemente poderoso, porque trae precisamente mucha gente a consumir. Porque es que ver una cantidad de modelos que para ellos son de talla mundial. Entonces, imagínense, ¿qué mejor rito que ese para Victoria? Ibas a decir, y los ritos que me van a decir que son los que hacen los indígenas, ritos rituales. Pues, sabiendo que una oración, que hablan con Dios, o algo así. Eso es una etnia, yo no sé si nos podría decir que es una organización. Esto es más un grupo. Y los ritos que hacen también, claro, son rituales, pero ya son rituales de una comunidad indígena, diferente a una organización. ¿Listo? Y menos mal que me preguntan el teléfono, porque esto es una cosa de organización, una cosa es la organización, otra cosa son los grupos indígenas. Listo. Que dentro de una comunidad indígena puede haber una organización, por supuesto también. La Academia de los Oscar podría ser una organización. Claro. Y poderosísima, los Oscars. Los premios Oscar. Hace parte de una cosa que se llama la industria cultural. Chile puede determinar hasta la misma democracia. No, seguro no lo creería. Dice por ahí algo tan particular, y de hecho lo he visto, que últimamente se están haciendo películas sobre el reinado, la monarquía en Inglaterra. Entonces se hizo una película, por favor, se hizo una película de la reina que se llama The Queen, si no estoy mal. Se hizo una película ahorita del papá de la reina, que fue el discurso del rey, él era el padre de la reina actual, y que a través de esas películas, que las películas como tales son buenas, buenos actores, buenas imágenes, las películas son buenas, pero realmente detrás de esas películas lo que está tratando es de limpiar una imagen de la monarquía, que ha estado tan dañada por todo lo que pasó con la reina de corazones, con Lady Di. ¿Sí? Entonces es como una organización como los premios Oscar, que tienen precisamente un héroe. Yo no sé si el héroe es el Oscar mismo o la... no sé, yo no sé. O los nominados. O los actores. Que son los que representan a... Puede ser los actores, o puede ser, sí, los actores también son los que... Hay una organización donde eligen a
¿Cuál es el ritual? Pues todos los años. Hace 2 días pasó el ritual de A semejante. veces, cuando se realiza un premio Oscar, siempre hay una persona que galardona, o sea, que motivó a él o involucra a esa persona. Más que todo puede ser el héroe también de... No. Hace parte de la organización. Más bien, pero más no es el héroe. El héroe podría ser el premio mismo, si no estoy mal. O el Oscar. Entonces, si es el Oscar, el héroe entonces vendría siendo algo muy enajenado. Porque no es una persona el héroe, sino es un objeto. Y ese es el gran problema inclusive de estas épocas, y es que nuestro héroe se puede convertir en nuestro héroe. El computador, el café, por eso por encima de las personas. Una vez hubo controversia porque era una imagen que le pusieron a David Beckham entre crucificados como Jesucristo, y por ejemplo la iglesia tomó el show y todo. Entonces el artista dijo que no, que él lo que quería comprobar era para quién era el héroe de una persona, o a quién admiraba más, o a Dios o a David Beckham. Hay personas que están locas y están fan de David Beckham que prefieren decir, no, yo admiro a David Beckham más que a Dios. Entonces eso fue lo que él quiso hacer, un punto comparativo entre David Por Beckham ejemplo, y el Real Madrid o el Madrid, ¿dónde era que jugaba él? Madrid. Real Madrid. Pero hay otro en el estado, en el de ¿Cómo? Bueno, entonces él vendría siendo la representación, el héroe de esta organización de Madrid. ¿Cuáles son los eslogans? No sé qué están de fútbol, ¿saben cuáles son los eslogans? ¿Cuáles son los valores? Pues los que están de fútbol también saben cuáles son los valores. Pero ¿quién lo representa mejor? Se supone que pero ¿quién realmente representa el fútbol o simplemente es un nombre hermoso que representa una imagen? Ahí empieza ya la historia de Maradona. Ay, de Franco, ya. Pero Maradona realmente es el héroe de esta organización o bueno, podría ser el héroe, pero detrás de esta organización que es el Boca Juniors, realmente es el héroe de la gente de clase baja en Argentina, que con su capacidad física pudo llegar para ellos lo que es algo. En Buenos Aires es muy importante Maradona, es porque, bueno, tiene plata, es muy famoso y todavía pues tiene ideas me interesa más la gente de clase baja, aunque, bueno, muchas veces se contradice, pero él pelea mucho con la gente de Boca Juniors, pelea mucho con los poderosos del fútbol. Por eso de alguna manera se convierte en el dios de mucha gente, el dios de sectores de clase baja en Argentina. Pero es como cuando estaba Pablo Escobar, la gente venía y las compras, las más bajas adoraban a Pablo Escobar por todo lo que era. Entonces es como la beneficencia que adquiere uno ante una persona, uno de pronto dice lo adoro, o yo como no lo adoro de querer, sino lo admira. Y le está como lo de como que es la compañera, lo de Uribe y Santos. Cuando trae eso, o sea, la gente lo cogió por eso, porque como Uribe ayudó tanto solamente, entonces la gente se va como comprometida a dar su voto por algo, por algo que realmente de verdad en un futuro va a ser, o sea, no va a hacer nada. Sí, otra vez entramos en este caso de Pablo Escobar, entramos a un conflicto de clases. Y por favor, presten atención. Con Pablo Escobar representa también un conflicto de clases, lo mismo que con Maradona, y es que a Pablo Escobar, por ejemplo, nunca lo dejaron entrar las clases altas de Medellín, nunca. Ni siquiera cuando tenía plata y poder, nunca lo dejaron entrar antes. Era de clase media. Y él nunca pudo ser de clase alta. Que los hijos tenía poder y plata, pero no más. Tenía poder y plata, pero no tenía, no podía pertenecer a una clase social que él tenía que poder pertenecer. Las clases sociales en Medellín
tienen bastante conflicto. Yo creo que la violencia en Medellín se debe a una, por decirlo así, a una anarquía de la gente de clase baja, que bueno, no hay trabajo. Es algo así como que no hay mucho trabajo, pero el único trabajo que realmente me da dinero es legítimo, pues escojo el legítimo. Pero entonces es un conflicto de clases. Entonces, ¿por qué lo querían las clases bajas? Claro, era la representación de la clase media y baja, no de la clase alta. Le poníamos muchas bombas a gente de clase alta, aunque bueno, ya después también, por eso se mandó a bombardear un avión. No una flota, sino un avión. Que bueno, las redes de trabajo, cuarto, las redes de trabajo de la comunicación cultural, canales informales de interacción que se usan para la indoctrinación de los miembros de la cultura de la organización. Los canales, en este caso, que se utiliza, por ejemplo, otra vez volvamos a Victoria's Secret. ¿Cuáles son los canales? Los días por los cuales se montarles un programa de no sé cuántas horas, 2 horas solamente a Victoria's Bueno, ¿quién sigue leyendo, por favor? Es necesario tener en cuenta que una parte importante de la cultura de una organización está formada por el conjunto de técnicas e instrumentos que se utilizan para manejar la realidad y adaptarse a ella, que constituyen en su conjunto el de la organización está, por supuesto, constituida por conocimientos técnicos muy concretos, susceptibles, incluso de ser motivos de discúlpame, es el know-how, pues el nivel de conocimiento y destreza pues que tienes acerca de la organización. En este caso, qué sé yo, una modelo de Victoria's Secret va a saber precisamente de la organización. Tiene un conocimiento muy amplio de Victoria's Secret. Dice, en tal año se hizo tal brasier en diamantes, bla, 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 recuerdo que la modelo tal o la actriz tal lo utilizó en tal publicación y también lo utilizó tal actriz en esta revista. Bueno, tiene un amplio conocimiento de lo que es la organización. Es entonces el know-how. Este know-how está, por supuesto, constituido por conocimientos técnicos muy concretos, susceptibles, incluso de ser motivos de patentes de fabricación, pero puede parecer haberse formado por una lista de elementos intangibles que caracterizan de forma clara esa organización. El tipo de cómo vestirse, cómo saludar a los clientes o cómo vincularse. Entonces, recuerden también, háganse imágenes, porque habíamos hablado de la intracomunicación, háganse imágenes. Entonces, es cómo vestirse, obviamente, pues, si va a salir la modelo a representar la organización, ella debe tener un brasier de Victoria's Secret, algo que de alguna manera mostrándolo. Por ejemplo, las pasarelas que hacen acá los reinados con la marca esa que colocan aquí como un tatuaje. Silueta. Ah, ya. Sí, la chica está como realmente. ¿Eso no es silueta? Este conjunto de elementos y en una organización muchas veces necesita de la representación de otra organización. En este caso, la organización del reinado de belleza en Colombia necesita otras organizaciones, como las organizaciones de los champús, maquillaje,
constituyen la parte principal de la franquicia. Es lo que venden fundamentalmente Coca-Cola, McDonald's o tantas empresas multinacionales. Por último, si existe un campo de estudio de especial interés dentro de la comunicación, sin duda, ese campo es de la comunicación de masas. La comunicación de masas, cuyo estudio venimos explicando a lo largo de este libro, incluye cualquier medio de comunicación audiovisual o escrito que implique una audiencia cuantitativamente significativa. Díganme todos los ¿qué? Todos los medios, La televisión, ¿qué más? la radio, el libro, revistas, Las vallas también, los volantes, Los mensajes textos. el perifoneo. ¿qué es perifoneo? ¿Saben qué pasan hablando con los calles? En los villanos de Medellín siempre pasaba el señor dice papá. Ya me ha levantado. Por las 7 de la mañana. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, si tienen alguna pregunta, me la hacen de su documento. Una palabra que no entiendan, una frase que no entiendan, por favor, me pregunten. ¿Sí? Dice, sin duda, en la actualidad la comunicación de masas es una de las principales fuentes de información, entretenimiento y compañía, afectando Las organizaciones están determinadas por los medios, por la televisión, inclusive la concepción del amor mismo. Yo no sé si es así, que dice que la concepción del amor de las mujeres en Latinoamérica es la concepción de las novelas de Entonces, hay un choque con la idea del amor, o digamos con los discursos del amor planteados por estas novelas, los discursos del amor realmente individuales. Entonces puede mostrar el amor de manera muy lineal, sobre todo de la idea de el sueño americano o el sueño de convertirse en rica, de pobre a rica, sí, pero casándose con un hombre adinerado, no porque utiliza realmente su mente, sino porque se encontró el tipo perfecto. Entonces, cuando hay cosas como si uno se enamora de un hombre que no tiene dinero, entonces pero es que si no tiene plata, empiezan a chocar precisamente con esas ideas que montan las telenovelas. Es que la mayoría de las novelas siempre tiene que ver algunos de los cuando yo hablaba del jefe José, acaba esta novela, no es por el contenido, no es por el contenido, sino por la forma de la forma de bien el contenido, también, por favor, la forma de bien el contenido, pero es más importante. Por ejemplo, a mí no me interesa el hecho de que esta niña se enamoró de un pobre, digamos, en Cartagena, que eso sí es las distancias son diferentes entre una persona de clase baja y una persona de clase alta. Eso uno podría plantear ese caso imposible, pero bueno, se puede dar, la vida es muy, está constantemente cambiando, pero ese contenido no me importa, lo que o lo que me genera de alguna manera placer al ver esta novela
es que la forma misma, como dice esta, pero en el momento exacto como lo dice, como alza tu cuerpo, y me hace reír, el placer como se manifiesta al ver esa novela y se me hace reír. Venezuela también. Yo creo que Venezuela también. Sí.